Hola. Dos aviones han hecho noticia en las últimas horas en Bolivia. Un avión que llevaba a Tuto Quiroga a Tarija y que no pudo aterrizar por orden de unos masistas. Y un avión ruso, el más grande avión del mundo, el Antonov, que llegó a Santa Cruz. Ningún masista se opuso a que aterrizara en Santa Cruz un avión militar tan grande y que no se sabe qué trajo. Unos aviones militares similares están llevando misiles nucleares rusos a Venezuela, dice Siglo XXI esta semana. Además, menciona el hecho de que las elecciones están entre amenazas y el fraude. No se sabe qué va a pasar en las próximas horas, en los próximos días, ahora que los venezolanos han llegado para ocuparse del fraude en el país. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico no puede hacer sus informes completos porque alguien le prohíbe mencionar dónde están las fosas de maceración y las fábricas que decomisa. Antes decía, tantos en el Chapar, y ahora ya nada, ¿no? Está censurada. Entre amenazas y fraudes, ¿qué va a pasar? ¿Van a dejar la mamadera los masistas así nomás, tranquilamente? Hay un nuevo mapa económico en Bolivia. Tarija ya no figura entre los departamentos exportadores porque se acabó el gas, pero renace Potosí como el primer exportador, el primer departamento exportador de Bolivia, como comenzó en el 1545, cuando hizo su fogata el tal Diego Hualpa, que no sabemos cómo es que se llamaba Diego en el 1545, en fin. Y hay una nota terrible, los narcos terroristas, porque Estados Unidos ha decidido llamar terrorista a la organización a la que pertenece o de la que es jefe Nicolás Maduro, terrorista, así como fue Osama Bin Laden, ha sido definido Nicolás Maduro. ¿Qué le va a pasar a Nicolás Maduro ahora que es terrorista? ¿Le pasará lo que le pasó a Osama Bin Laden? En fin, todas son preguntas que se hacen en estas notas de Siglo XXI esta semana. Ya sabes, te tienes que suscribir para leer esta carta informativa con noticias exclusivas, ¿sí? Tienes que llamar a este nuevo teléfono para preguntar cómo haces para suscribirte. Y además, si quieres apoyarnos, si quieres ayudarnos, pues nos mandas un WhatsApp diciéndonos ya caerán o ya están cayendo, y te vamos a decir cómo nos puedes ayudar. En fin, a ver, ¿qué pasó con el avión ruso? Dice Siglo XXI. Rusia está enviando misiles nucleares a Venezuela en barcos del Báltico, en submarinos y en aviones Antonov, como el que aterrizó en Santa Cruz la semana pasada con una carga desconocida. ¿Qué pasó? Dice, la llegada del avión ruso confirma que Bolivia forma parte de la transnacional que amenaza a Estados Unidos desde Sudamérica, cuando en Venezuela se instalan los misiles intercontinentales KH-31, KH-35 y el iraní CM-90. Dice Siglo XXI que esos misiles nucleares que está instalando Rusia en Venezuela tienen un alcance de 5.000 kilómetros y que la distancia entre Venezuela y Estados Unidos es de 3.700 kilómetros, así que podrían llegar tranquilamente. Entonces, nadie ha preguntado, dice a Arce, ¿qué pasó? ¿Quién autorizó la llegada de ese avión, del más grande avión del mundo? ¿Qué está trayendo? ¿Por qué ha llegado ahora a pocos días de las elecciones? Siglo XXI recuerda que Maduro ha sido definido como jefe de una organización terrorista y eso pone a Maduro en la perspectiva de ser cazado por las agencias norteamericanas que, por ejemplo, eliminaron a Osama Bin Laden, que era otro terrorista. Dice Siglo XXI que los ingresos que tiene el régimen de Maduro, que tuvo el régimen de Maduro el año pasado por el narcotráfico, sumaron
$8.342 millones. 8.340, o sea, el narcotráfico está financiando a ese régimen y está financiando también a Cuba. Pero de todos modos, dice Estados Unidos, está en alerta. Marco Rubio ha dicho que va a hacer todo lo posible por eliminar la influencia de China, Rusia e Irán en Sudamérica, y lo mismo ha dicho el comandante Alvin Halsey, que es el comandante del Comando Sur de Estados Unidos. Entonces estamos metidos nosotros los bolivianos, dice el siglo XXI, en una alianza antinatura. Estamos en contra de Estados Unidos, estamos recibiendo apoyo de Venezuela y apoyo de Rusia en esta cuasi guerra que está por comenzar, ¿no? Los medios están silenciados. Nadie habla del avión Antonov. Han decidido no existe el avión. Y es tan grande el avión, ¿no?, que llegó a Santa Cruz. Hay una silenciosa complicidad. Ni siquiera los candidatos hablan de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le tienen miedo? En fin, las elecciones se avecinan y están entre amenazas y el fraude. ¿Qué va a pasar realmente? Ocurre que hay una región en Bolivia que va de oeste a este, que comienza en los narcoaylus de Potosí, atraviesa, llega a Cochabamba, Chapare, Santa Cruz, hasta la frontera con Brasil, donde están los lugares más peligrosos para las elecciones. Han sido definidos los lugares, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en esos lugares? Son 10 puestos, por supuesto Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, están en este mapa. Hay mucho temor, por supuesto, Villa Tunari, Chinaota, Chimoré, pero también San Julián, Amboró, Cuatro Cañadas en Santa Cruz. Es un país atravesado, dice, ¿no? Y la CESUTCB ha dicho que no va a permitir que asuma un gobierno de la derecha, lo que lleva a los bolivianos a preguntarnos, oye, ¿van a dejar la mamadera los masistas después de 20 años? Se han acostumbrado a la mamadera, ¿no? Y se están preparando para no dejarla. Tienen aliados extranjeros, los venezolanos, los rusos que le mandan sus avioncitos y todo eso, ¿no? Y hay una relación entre las drogas y las dictaduras, dice el siglo XXI. ¿Por qué se tolera la existencia de un régimen comunista? Es el único régimen comunista del mundo. Cuando el comunismo ha fracasado rotundamente después del desplome de la Unión Soviética en el 91, sigue habiendo comunismo en una isla en el Caribe a 100 millas de Estados Unidos. ¿Por qué será, no? ¿Será que a alguien le interesa en Estados Unidos que exista un puente que les permita llegar a la droga a Estados Unidos desde Sudamérica? Después, el siglo XXI hace un repaso con una edición de hace varios años, del 2008, ¿no? La FELCN informaba en esa época de cuántas fosas se habían encontrado en la región y todo eso. 6.069 fosas en Chapare y 62 en Yunca. Una miseria. Y dice, las fábricas de cocaína encontradas en Chapare en el 2008 fueron 4.033 en el Chapare y 60 en Yunca. Pero ahora han dejado de informar. En algún momento la FELCN ha dejado de informar este detalle tan interesante entre las regiones cocaleras del país. La geografía del narco, qué barbaridad. La geografía del narco está atravesando Bolivia. Hay un nuevo mapa económico boliviano. Ocurre que las exportaciones del primer semestre de este año han mostrado que, por ejemplo, Tarija ha dejado de existir en las exportaciones, ya sus campos gasíferos han sido sobreexplotados, están agotados, todo eso, ¿no? Y hay un departamento que sale del pasado y se presenta en este momento, en el 2025, Potosí, que comenzó la explotación de la plata en el 1500
45 según las estadísticas, aunque hay científicos que dicen que había comenzado 1000 años antes. Pero ahora vuelve a ser el primer departamento exportador de Bolivia, Potosí, con la minería legal, que es raro, ¿no? Justamente la minería legal, esa que paga impuestos, ¿no? Está dando estos ingresos al país, a pesar de que ya hemos visto como el Instituto Fraser de Canadá ha dicho que Bolivia es uno de los 10 países que peor tratamiento le da a la minería legal en el mundo entero. Bolivia. De todos modos, Potosí figura con exportaciones por 1.500 millones de dólares en el primer semestre de este año. En segundo lugar está Santa Cruz con 1.038 millones, la soya y todo eso, y La Paz con 557, una miseria, ¿no? No figura Cochabamba. ¿Por qué? Porque la economía del Chapare, tan pujante, donde se produce, donde se genera, de donde surgen las más grandes exportaciones de Bolivia, no figuran en estas estadísticas, ¿no? Porque, claro, el narcotráfico es ilegal y el departamento de Cochabamba no está en estas estadísticas. De todos modos, dice en el primer semestre de este año hay un déficit comercial de Bolivia de 505 millones de dólares. A ver, y esta es la nota 4 nada más, tensa, difícil. Narcos terroristas. El New York Times el periódico New York Times dio la primicia de que el presidente Trump dio una orden secreta al Pentágono para que comience a preparar opciones de acción militar contra cárteles latinoamericanos que su gobierno denomina organizaciones terroristas extranjeras desde febrero pasado. Ojo, ojo. O sea, cuando el canciller, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dice ya el gobierno norteamericano no considera que Nicolás Maduro sea presidente de Venezuela, sino lo considera solamente jefe del cártel de los soles, una organización terrorista, dice eso Rubio. Y a partir de ahí, esta información que da el New York Times, que Trump ha ordenado que se utilice todos los medios necesarios para acabar con organizaciones terroristas, como por ejemplo el que figura como presidente de Venezuela, el dictador, el mancarrón ese, ¿no? Él dice que la fiscal general Pamela Bondi oficializó el anuncio al declarar que la recompensa por la captura de Maduro como el líder del cártel, ahora grupo terrorista, Tren de Aragua, llegó a 50 millones de dólares, la duplicaron. Para Osama Bin Laden era de 25, la mitad nomás. Pero ahora, ¿qué va a pasar con el tipo? Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, dice que esa instrucción de Trump abre la posibilidad a las Fuerzas Armadas para llegar a las operaciones de la FTO, o sea, de esta organización de países vinculados con el terrorismo. Rubio hizo referencia a un documento en el que también aparece Bolivia como uno de los países vinculados de esta forma recurrente a las operaciones del tren, del Tren de Aragua. Somos los proveedores de cocaína para la organización de los venezolanos, esos que exportan desde Venezuela a Estados Unidos y a Europa, ¿no? Esos reciben la droga desde Bolivia, desde Perú, desde Ecuador y desde Colombia, y la mandan al mundo entero. Con eso se mantiene y se sostiene la dictadura venezolana. Entonces hay antecedentes terribles. Por supuesto, dice, muerte a domicilio, dice siglo XXI. Según analista de inteligencia cibernética Ryan McBeath, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son muy buenas para encontrar personas, haciendo referencia a los líderes de grupos terroristas y sus segundos y terceros al mando. Estos son arrestados por fuerzas locales.
asesinados con ataques de misiles o drones o eliminados con la intervención de fuerzas especiales estadounidenses que no siempre cuentan con la autorización de las autoridades de los países en los que intervienen. ¿Qué tal? O sea que se está dando la cosa. Rusia con sus misiles nucleares. En Venezuela, Estados Unidos armando a sus grupos, autorizando a sus grupos de acción directa para que intervengan en Venezuela. Se está armando el lío. Y Bolivia, ¿sabes qué? Bolivia ha decidido anotarse en la lista de los países que quieren atacar a Estados Unidos. Tendría que haber sido motivo de un referéndum, ¿no? Pero no, eso lo ha hecho Arce, que según el cocalero Morales se va a ir a Venezuela cuando pasen las elecciones del 17, aunque hay también la versión de que Arce se va a ir a vivir a Turquía, donde tiene ya una casa comprada. Y a Turquía, ¿por qué? Porque es un país vecino de Irán, el país de sus amores. En fin, eso es, ya sabes, te tienes que suscribir a Siglo XXI llamando a este número telefónico, a este celular, y además nos tienes que mandar, si es que quieres, si es que aprecias que no encuentras otro medio que te dé esta clase de información, ¿no? Si aprecias eso, nos ayudas. Y para hacerlo tienes que mandarnos un mensaje por WhatsApp diciéndonos ya están cayendo o ya caerán, para que te digamos cómo nos puedes ayudar. Eso es todo. Chao, muchas gracias, hasta luego.